estamos en mi cocina y voy a hacer una receta muy pero muy rica. Una tarta de verdura con el toque barrazón que te va a conquistar el corazón. Vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con los ingredientes que van a ser fundamental para armar el relleno. En este caso yo tengo 3 dientes de ajo. Vamos a ir aplastando para retirar lo que es la piel y lo vamos a picar bien chiquitito. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para realzar el gusto del relleno, que por más que sean vegetales, tienen que tener textura, tienen que tener un rico sabor para que quede increíble. Si no te gusta el ajo, lo puedes reemplazar tranquilamente por cebolla, verdeo. Todo va a depender de los vegetales que traiga la verdurita. En este caso, yo elegí una medianita, que es la cantidad justa para que salga todo más que completito y rico. Vamos a picar zanahoria, vamos a picar también puerro, verdeo, acelga, todo lo que complemente el sabor. Sí. Ojo con cortarse los dedos, vamos a cortar en cuadraditos pequeños. Vamos a repetir este procedimiento con todos los ingredientes. Tenemos todos los vegetales cortados, ahora es el momento de pasar a la sartencita caliente para darle un toquecito de salteado y que realce el gustito. Cacerola caliente, vamos a agregar el ajo picado bien pero bien chiquitito para que se emulsione con el aceite. Puede ser aceite de girasol, aceite de oliva, el que gustes, el que prefieras. Vamos a agregar primero la cebollita de verdeo y el puerro para que vaya resaltando el sabor y la textura. Es apenas una precocción porque los vegetales van a terminar de cocinarse en el horno. Vamos a ir revolviendo. Vamos a incorporar la zanahoria picada también en cubitos. Mientras se va cocinando apenita los vegetales, vamos a condimentar con un poquito de pimienta negra molida, apenitas un poquito de sal, porque los vegetales por sí solo tienen sabor increíble. Y vamos a sumar apio, los tallitos de la acelga que nos quedaron, que vamos a aprovechar todo, no se desperdicia nada. Acá me quedó un poquitín más. Vamos a incorporar cubitos de batata también que tenemos. Súper tierna, que es una de las verduras que más disfruto comer. La batata es muy versátil, muy pero muy rica. Zapallito verde, picado en cuadradito también. Y por último, el zapallo. Vamos a dejar como mucho por 5 minutitos, apenitas precocción. De a poquito ya va queriendo. Por último vamos a agregar las hojas de acelga y vamos a apagar el fuego. Una mezcla que me encanta hacer para que todas las tartas queden súper cremosas es poner un poco de leche. Voy a agregar 2 huevos enteros. Hasta uno si querés puedes poner, pero con 2 queda especial. Y voy a condimentar con un poquito de nuez moscada, apenitas. Vamos a ligar la leche con los huevos y la nuez moscada y esta mezcla mágica va a ayudar a que todas tus tartas siempre salgan fabulosas, cremosas y que unifique todos los ingredientes. Tenemos color y sabor. Voy a agregar también granos de choclo previamente hervidos, que le van a sumar textura y no se imaginan lo rico que queda. La mezcla de huevo con leche y condimento, que a medida que va a ir tomando temperatura, se va a ir coagulando. Así que no tengan miedo, no va a quedar una tarta súper líquida que se va a desarmar. Todo lo contrario, va a quedar cremosa. Ahora sí llegó el momento más lindo de la receta, el momento de sumar queso. En este caso es queso mozzarella de mis amigos de Lácteos Barraza, que le mando muchísimos cariños. Y también voy a agregar queso sardo rallado para que le sume el toquecito de sabor mágico que va a hacer que esta tarta de verduras sea única. Vamos a mezclar todos los vegetales con el queso y pasamos directamente al molde. Fuente aceitada, una tapa de tarta que obviamente te expliqué en mis recetas anteriores de cómo hacer una masa caserita riquísima. Pusimos un poquito de pan rallado en la base para que absorba el excedente de humedad y directo vamos a ir colocando el relleno. Vamos a ir acomodando por toda la tarta. Horno calentito, precalentado, 180, 200,
Vamos a dejar hasta que tenga un buen piso y la masa esté cocida. Y llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Quiero agradecer a Latios Barraza por acompañarme en todas mis recetas y a ustedes por seguirme en cada preparación. ¡Mua! Le mando muchísimos cariños y buen provecho para todos.